Vale, y eso grabando ya puedes comenzar. De acuerdo. Bueno, pues voy a empezar esta segunda charla sobre el uso de trasgos, en este caso en el estudio de clima espacial. Di una primera charla relacionada con la atmósfera. Vimos cómo en principio los trasgos dan la impresión de que pueden dar información sobre todo el perfil atmosférico. Estamos trabajando en ello. Entonces, hoy voy a mostrar las ventajas que puede tener para el estudio del clima espacial, y una tercera charla pues hablaré sobre la posibilidad de su uso en la identificación de la masa y de la energía de los rayos cósmicos primarios. Ahora. Bueno, primero la introducción a los rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son núcleos altamente energéticos que provienen pues, del fondo del universo, algunos de ellos del Sol, pero básicamente de la galaxia y de otras galaxias. Entonces, su composición es muy parecida a la de todo el universo, prácticamente. En este caso está comparado aquí el número atómico y la composición comparado con el sistema solar. Hay algunas excepciones de los núcleos por debajo del carbono o por debajo del hierro, que se supone que son núcleos producidos por espalación cerca de la Tierra. Y, bueno, básicamente la abundancia, como se ve a la derecha, en función de la energía. Bueno, lo más abundante es protón, helio, carbono, y son cada vez menos abundantes en función del peso atómico, aunque, repito, prácticamente domina el carbono, el oxígeno y el hierro. Prácticamente todos los elementos que existen en la Tierra se han observado en los rayos cósmicos. Bueno, esta figura resume un poco los distintos métodos de detección que tienen los rayos cósmicos, y junto con la tasa, en la izquierda tenemos en este eje prácticamente las tasas dadas por esta curva, prácticamente a bajas energías. Por ejemplo, un GeV, pues tenemos aproximadamente en la atmósfera 1000 por metro cuadrado por segundo, va decreciendo prácticamente un factor 1000 cada década de energía. Entonces, prácticamente a 10 a 15 electrovoltios, o sea, a 1 millón de GeV, tenemos prácticamente 1 por metro cuadrado por año, y a las más altas energías tenemos 1 por kilómetro cuadrado y por siglo. Evidentemente, para tasas pequeñas es posible su detección mediante satélites artificiales y globos, aunque llega un momento en el que cuando la tasa es suficientemente pequeña, pues no tiene sentido enviar detectores de tal tamaño a la estratosfera o al espacio, con lo cual se detectan de forma indirecta mediante detectores en tierra. Entonces, aquí también aparece comparada la energía de los rayos cósmicos en función con las energías que se consiguen en experimentos en aceleradores. Prácticamente vemos como gran parte de los rayos cósmicos tienen energías muy superiores a las que se consiguen en el laboratorio en tierra. Básicamente, cuando un núcleo incide sobre la atmósfera, tiene una primera interacción, normalmente con núcleos de la atmósfera, normalmente el nitrógeno es el más abundante, donde se producen un montón de partículas secundarias, básicamente neutrones, protones y piones, que producen unas nuevas interacciones. Hay una zona de multiplicación, hasta que finalmente la energía es suficientemente pequeña como para que no haya nuevas reacciones, y entonces prácticamente las partículas que se han producido, muchas veces estables, decaen básicamente en muones, electrones, positrones y gamas, que es lo que prácticamente detectamos en Tierra. Básicamente, pues aquí esto es una simulación, tenemos la zona de primera interacción, una zona de multiplicación y pues una zona de extinción donde en Tierra pues detectamos los rayos cósmicos llamados secundarios. Aquí aparece la composición fundamental, muones, electrones, fotones, protones y neutrones, y aquí la tasa en función de la energía, el GeV. Básicamente observa cómo lo más abundante son muones, prácticamente. Los electrones y fotones dominan a baja energía, llega a momento de altas energías desaparecen, y pues protones y neutrones prácticamente pues proporciones casi simbólicas, usados los neutrones, especialmente la baja energía. Prácticamente acaban dominando, prácticamente esta es la tasa integrada, o sea, por metro cuadrado y por segundo, prácticamente pues dominan los muones. Es interesante introducir la llamada función de acoplo, que me indica
¿Cuál es la probabilidad de que un cierto rayo cósmico secundario corresponda a un rayo cósmico primario? Si aquí tenemos el flujo primario de rayos cósmicos, digamos que sabemos que decrece con la energía brutalmente, y lo componemos con el número de partículas de una cierta especie que se producen por el primario, al final esta posición me da una distribución de esta forma, una función de esta forma, que de alguna forma me indica es la distribución de probabilidad de que esta partícula corresponda a un primario de una cierta energía. Por ejemplo, a bajas energías tenemos muchas partículas, pero los números secundarios muy pequeños, por tanto la probabilidad de que un secundario se haya producido por un primario de baja energía es muy pequeña, y lo mismo ocurre con altas energías, donde la probabilidad de producir partículas es muy alta, pero el número primario es muy pequeña. Entonces, bueno, por lo tanto, esta función me dice cuál es la distribución de probabilidad de que una cierta partícula se corresponda con un primario de una cierta energía. Por ejemplo, aquí aparecen las funciones de acoplo para las diferentes partículas. Esta gráfica y esta es la misma, solamente que esta está en escala logarítmica, donde aquí muestro los electrones, los muones y los neutrones. Se observa cómo los muones efectivamente son más abundantes, después los electrones, y los menos abundantes son los neutrones. Para que vemos cómo los neutrones prácticamente, desde una energía del primario, esto está simulado para Santiago de Compostela, de prácticamente 2 GeV, ya es suficiente para que haya neutrones que lleguen a la superficie terrestre. Aquí se observa mucho mejor pues cómo prácticamente hay muy poca energía, los neutrones ya llegan, se requieren energías más altas para observar muones y electrones en tierra. Aquí aparece la energía umbral, por ejemplo, para neutrones prácticamente 1 GeV, para muones es 2 GeV. Por ejemplo, aquí el máximo de la función de acoplo, pero entonces para el caso de neutrones es 10 GeV, sin embargo para muones, para electrones ya es de 30 GeV. Bueno, y esta es un poco una forma de representar la anchura de esta curva, entre aquel punto tenemos un 10% del máximo y un 90% del máximo. Se observa como en el caso de los neutrones, son los que tienen la función de acoplo más estrecha. Bueno, aquí representamos para un primario de 100 GeV, como ejemplo, el número de rayos cósmicos, el número de partículas que llegan a la Tierra. Por ejemplo, vemos que los neutrones prácticamente la mayoría de veces llega a un neutrón o 2 neutrones, este número de neutrones por shower, por cascada, por primario, prácticamente. En el caso de los muones, pues observamos cómo a veces primero puede llegar un muón o 2 muones, que para una cascada llegar a 16 hay una gran dispersión. Lo mismo para electrones, ¿de acuerdo? Aunque para electrones está más explicado que para muones. Y esta es una nueva variable que son clústeres de electrones, grupos de electrones. Observamos cómo hay, digamos, tanto los neutrones como los clústeres de electrones son los que tienen una menor dispersión de producción respecto al primario. Por ejemplo, aquí aparece la producción en función de la altura de la interacción del primario. Observamos cómo, con independencia de la altura de la interacción del primario, prácticamente los neutrones prácticamente se producen 1, 2, 3 o muy pocos. En el caso de los muones, sin embargo, observamos cómo, pues, para colisiones a muy alta, digamos, a 60, 80 kilómetros, prácticamente también básicamente probabilidad de que llegue un único neutrón a la Tierra, pero un único muón. Sin embargo, cuando la interacción tiene lugar muy abajo, prácticamente hay la posibilidad de que lleguen 15 muones, con lo cual hay una gran dependencia del número de muones que llega a la superficie en función de dónde tiene lugar la primera interacción. Esta dependencia es menor en el caso de electrones y prácticamente no existe en el caso de los electrones, de los clústeres de electrones. Es decir, los muones, aunque son las partículas más abundantes, sin embargo, tienen una gran dispersión de producción en función de la interacción del primario. Y la interacción de la altura de interacción del primario pues, puede depender de muchos factores, sobre todo atmosféricos. Por lo tanto, los muones, aunque producen una gran estadística, sin embargo, tienen una gran dispersión a nivel de producir. Hay un gran factor de... Si buscamos un factor de proporcionalidad entre el número de muones que detectamos y el número de primarios, pues en el caso de muones hay una gran dispersión, no tanto así en neutrones como en clústeres de electrones. Bueno, voy a hablar un poquín de clima espacial. Entonces, bueno, el clima espacial podemos llamar así al conjunto de fenómenos que se producen en el entorno terrestre debido a la variación de la actividad solar y de su campo magnético. El Sol continuamente tiene un campo magnético muy intenso, está continuamente emitiendo masa solar que al final pues, llega hasta la Tierra, se expande por todo el sistema solar prácticamente y nosotros estamos protegidos por el campo magnético terrestre. Aquí vemos, por ejemplo, una eyección de masa coronaria, una foto directa, y prácticamente pues aquí vemos un poco la estructura magnética
que tiene esa masa, digamos, con electrones moviéndose en las dos direcciones, creando un campo magnético muy grande que tiene un frente de onda prácticamente que incide sobre la Tierra. Bueno, los efectos de actividad sobre nuestro entorno son muy grandes, es decir, tanto las nubes de plasma solar que inciden sobre la superficie terrestre como la propia variación, bueno, son nubes muy magnetizadas, digamos, al incidir sobre el campo magnético terrestre, pues lo perturban, producen una variación del campo magnético que al final se transmite en corrientes ionosféricas que a su vez inducen corrientes en la superficie terrestre. De otras corrientes de la superficie terrestre pues pueden, digamos, pueden afectar a las conducciones de alta tensión, digamos, conducciones de línea de petróleo, de gas, etcétera, provocando perturbaciones, provocando grandes sobretensiones con efectos pues, bastante peligrosos como los que vamos a ver. Por ejemplo, aquí tengo una clasificación de tormentas magnéticas, por ejemplo, hay llamado índice K, una escala NOAA, digamos, un descriptor que es menor o moderado, fuerte, severa, extrema. Este se nombra en nanoteslas, digamos, para cada uno de los casos, y estas son las frecuencias que se estima por año de acuerdo con distintas estimaciones estadísticas y algunos ejemplos. Por ejemplo, pues hay un efecto G3, es el efecto llamado de Halloween del 2003, hubo una severa en Quebec en el año 1989 para tener de 600 nanoteslas y es especialmente famoso el efecto Carrington en 1859, prácticamente que supone que superó los 250 nanoteslas. En este caso, la tecnología estaba muy poco electrificada, muy poco, prácticamente nada, era cuando estaban los primeros experimentos de telegrafía y entonces, bueno, pues apenas tuvo consecuencias. Por ejemplo, aquí voy a repasar estos efectos. Ya el efecto Carrington, prácticamente, pues aquí tengo algunas noticias de los periódicos donde se observan una aurora boreal en Madrid y en Granada. Entonces, este prácticamente es el mayor efecto conocido hasta el momento, ¿de acuerdo? Prácticamente, hoy en día es muy difícil estimar en un mundo cada vez tan tecnificado prácticamente cuáles pueden ser los efectos que puede tener sobre las comunicaciones o sobre los tendidos eléctricos, etc. Es muy difícil extrapolar sucesos que tienen muy poca frecuencia, es muy difícil extrapolarlos, digamos, a los efectos que podrían tener. Se supone que un efecto Carrington puede tener lugar cada 300 o 400 años, o sea, es probable pues, que pronto pueda haber alguno y entonces los efectos, repito, son muy difíciles de evaluar. Sí se pueden evaluar, si se han evaluado efectos como el evento que hubo en Quebec en 1989, prácticamente. Algunas consecuencias fueron que 6 millones de consumidores se quedaron durante 9 horas sin suministro, con un coste estimado de 1.000 millones de dólares. Varios transformadores sufrieron calentamientos, incluso un transformador sufrió estos efectos. Incluso en New Jersey, una planta nuclear, hubo un transformador, digamos, también que se rompió. Entonces hay que tener en cuenta que transformadores de ese tipo a veces tardan un año en construirse, no es algo que se pueda cambiar de un día para otro. Afortunadamente había un repuesto casual, por lo tanto se gastaron 40 días, pero en otros casos pues esto puede ser así, con lo cual imaginaos lo que es que debe ser un gran transformador de alta tensión durante un año. Aquí este es el efecto Quebec, prácticamente se ve aquí un poco la intensidad que tuvo prácticamente en nanoteslas, prácticamente el índice DST, y aquí tenemos algunas evidencias prácticamente en otros observatorios. Bueno, otro evento famoso es el evento Halloween en 2003, se llama así porque tuvo lugar la víspera de Halloween, tuvo lugar el 29 y 30 de octubre de 2003. Prácticamente, bueno, pues también produjo fallos en transformadores, por ejemplo, esto es en Sudáfrica, esto es un estudio que hubo en Suecia, donde en Suecia, pues aquí también se ven los efectos que tuvo que causó. Entonces, repito, pues fueron relativamente graves, aunque este efecto no es especialmente importante. Bueno, aquí este es un estudio de los costes que han tenido que pagar las compañías de seguros por averías en satélites, prácticamente a lo largo de los años. Sabemos cómo algunas veces pues, superan los 1.000 millones de dólares, ¿de acuerdo? Y aquí solamente, digamos, aproximadamente la mitad de estos efectos fueron causados por efectos de space weather. Por lo tanto, muestra un poco la importancia. Esto es hasta el año 2000, prácticamente de los 2000 hasta ahora, pues el número de satélites ha aumentado una barbaridad.
Entonces es fácil de extrapolarlo a lo que puede suponer hoy pues, este tipo de fallos. Entonces, todo lo que sea hacer predicciones en cuanto a lugar y en cuanto a tiempo en el que pueden tener lugar los efectos de space weather, efectos de plasma solar, pues es muy importante, sobre todo a la hora de predecir los fallos, poder poner los equipos en stand-by, etcétera, pues para evitar daños menores. ¿Qué tiene que ver entonces la actividad solar de Space Weather con los rayos cósmicos? Bueno, pues los rayos cósmicos constituyen una herramienta de supervisión y de predicción muy importante sobre los efectos solares. Por ejemplo, aquí claramente, digamos, cuando el campo magnético solar es débil, prácticamente el número de rayos cósmicos que llegan a la Tierra no tienen problema. Sin embargo, cuando es un campo magnético intenso, este campo magnético aumenta, entonces los rayos cósmicos son partículas cargadas, son desviados y entonces la probabilidad de llegar a la superficie más pequeña. Por ejemplo, aquí tengo una evolución de la actividad solar medida en forma de las manchas solares y aquí tengo pues prácticamente la tasa de neutrones medido pues, por un observatorio en Canadá, en este caso en Olympic, donde se observa una gran anticorrelación. Bueno, esto es un efecto periódico, porque a veces hay efectos, modulaciones eventuales. Por ejemplo, si tenemos una gran nube de plasma solar, esta nube de plasma solar hay una gran probabilidad de que apantalle los rayos cósmicos que provienen detrás de la nube, produciendo lo que se llama un crecimiento de Forbus. Aquí tenemos un poco la tasa prácticamente de rayos cósmicos, es como cuando aparece una nube de plasma solar, prácticamente esto decrece produciéndose un mínimo de Forbus. A veces la emisión de partículas de la corona solar es suficientemente grande e intensa y energética. Por ejemplo, esta es una foto del satélite SOHO, donde todas estas partículas son partículas energéticas. Entonces, en este caso, no se produce un decrecimiento, sino que es posible que prácticamente estas partículas energéticas rompan el campo magnético terrestre y entonces se observe lo que se llama pues, un GLE, un down level enhancement, un aumento a nivel de superficie. Por ejemplo, como se ve en esta gráfica. Prácticamente aquí tengo un resumen de las principales modulaciones. Los efectos periódicos los hay de 11 a 22 años debido a la actividad solar, los hay de 27 días debido a la rotación solar o de un día debido al movimiento de la Tierra en el campo magnético solar, de acuerdo a la exotropía día-noche, ¿de acuerdo? Y después, eventualmente, pues los ground level enhancement, que prácticamente provocan una amplitud, un aumento hasta 300%, y después un decrecimiento Forbus, prácticamente un decrecimiento hasta el 10%. Bueno, con objeto de estudiar la actividad solar existe en el mundo dos redes de vigilancia, prácticamente basadas en rayos cósmicos. Básicamente los monitores de neutrones, básicamente están muy extendidos por la Tierra, que tenemos prácticamente un mapa de todos los monitores de neutrones, concentrados sobre todo cerca de los polos, donde el campo magnético es más pequeño. Este es un ejemplo de Calma, en Guadalajara. Y los telescopios direccionales de muones, prácticamente donde hay básicamente, fundamentalmente 4, hay algunos otros, digamos, a nivel de distintos centros de investigación, pero prácticamente estos 4 son los únicos que trabajan más o menos en red, por ejemplo, y uno en San Martín de la Serra, en Brasil. Prácticamente los primeros forman la llamada Neutron Monitor Database, base de datos de neutrones, y la segunda el Global Movement Detector Network. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo. Los monitores de neutrones siguen un estándar, prácticamente es el diseño del año geofísico de 1957, prácticamente. Básicamente se trata de tubos de ionización rodeados de material orgánico, prácticamente favorece la producción de partículas cargadas para detección y después plomo para, digamos, para detener los de baja energía, ¿de acuerdo? Prácticamente aquí veo, por ejemplo, un Forbus decrease, prácticamente como todos estos detectores forman una red, prácticamente cada uno tiene una cierta cono de aceptancia, entonces aquí vemos prácticamente un Forbus decrease como la detección de todos ellos, el rojo significa que hay un decrecimiento, prácticamente pues como superponiendo la información de todos los detectores, al final podemos reconstruir este Forbus decrease prácticamente de forma global en toda la superficie terrestre. Este es el ejemplo de los telescopios de muones. Telescopios de muones no hay un cierto estándar, hay distintos estándares, prácticamente son lectores de gran superficie, prácticamente que tiene 36 metros cuadrados, estos tienen 20 metros cuadrados, y
como son direccionales, prácticamente estos 4 detectores son suficientes para, en este caso, pues, detectar la llegada de un forward eclipse. Incluso en este caso observa cómo, al ser direccionales, prácticamente con 24 horas, prácticamente observa ya un decrecimiento, lo que se llama un cono de pérdida, ¿de acuerdo? Que puede predecir la llegada de la tormenta magnética 24 horas después. Aquí tengo un ejemplo muy interesante, digamos, de las dos redes, por ejemplo, y aquí observo cómo estas líneas azules me representan el cono de aceptancia para distintos monitores de neutrones, por ejemplo, y que muestran, por ejemplo, el círculo azul se corresponde con primarios de 10 GeV de energía. Os recuerdo que los primarios, cuanto son más abundantes, cuanto menos energía tienen. Por ejemplo, este detector, ¿de acuerdo? Entonces se observa cómo prácticamente estos son el cono de aceptancia para neutrones que llegan verticalmente. Entonces, en el caso de los neutrones no tienen direccionalidad prácticamente, pero se observa cómo un neutrón detectado en este satélite, en este detector, prácticamente entró, el primario entró en la superficie terrestre prácticamente en el otro hemisferio. Este punto se corresponde con 10 GeV y solamente aquellos que tienen una energía muy alta prácticamente con aceptancia están mucho más próximos al detector, etc. Entonces, pero observa cómo hay una gran dispersión, digamos, la aceptancia está muy lejos de la posición geográfica del detector. Esto mismo para los telescopios direccionales de muones. Estos telescopios direccionales de muones pues, tienen una cierta variabilidad, una cierta precisión. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, para San Martín de la Serra, prácticamente esta es la posición del detector. Prácticamente muones que llegan verticalmente se pueden corresponder con primarios que han incidido prácticamente desde este punto hasta este punto. Por lo tanto, vemos que hay una gran dispersión acerca de la entrada del primario. Es decir, todos estos detectores están desenfocados. Aunque trabajando en red, pues permiten unas predicciones pues, realmente interesantes. Por ejemplo, aquí vemos en el caso de ahora de predecir tormentas magnéticas, por ejemplo, como tenemos una nube magnética que apantalla los rayos cósmicos, se produce lo que se llama un cono de pérdida. Por ejemplo, aquí se observa cómo pues, el forward eclipse tuvo lugar en este momento, sin embargo, ya hubo un cono de pérdida prácticamente 24 horas antes. Por ejemplo, aquí tengo el caso de tormentas magnéticas de distinto tipo, moderadas, intermedias y muy intensas. Se observa cómo prácticamente el monitor de neutrones de muones permitieron una predicción prácticamente a priori, digamos, prácticamente con casi 24 horas o, digamos, de la llegada. Aquí hay distintos métodos, por ejemplo, en función de la intensidad de la tormenta magnética, la superstorm, las intermedias y las moderadas, prácticamente el cono de pérdida está en oscuro, prácticamente casi todas las muy intensas se detectaron con el cono de pérdida, las intermedias, algunas de ellas, y ya las de poca intensidad, prácticamente muy pocas se fueron detectadas. Y aquí aparece un poco la detección por cono de pérdida con antelación. En algunos casos se detectaron con 18 horas, prácticamente con 12 horas de detección. Entonces se observa cómo las tormentas, los monitores de muones, prácticamente son muy útiles a la hora de predecir tormentas magnéticas con gran antelación. Repito, el problema es el desenfoque que hay, un poco la dificultad que hay de saber dónde va a llegar y sobre todo cuándo. O sea, uno no puede estar dando alarmas siempre que haya una tormenta magnética. De hecho, habitualmente se dan en las televisiones, los noticiarios, están hechos de una gran velocidad tormenta magnética, pero no suficientemente intensa como para tomar medidas de pues, poner en marcha pues, todos los sistemas de emergencia, como puede ser alimentación eléctrica en hospitales, en tráfico, etc. Por ejemplo, este es un detector en el monte de Noricura, prácticamente no está en la red, este es un detector que se instaló en tiempo prácticamente, y esto tiene 25 metros cuadrados de tamaño, o sea, son tubos de ionización prácticamente, y aquí se observa el cono de pérdida que se observó antes de la llegada del forward eclipse, pero sobre todo se observa cómo incluso al ser direccional permitió prácticamente la detección. Aquí estos son diferentes días, yo soy el 27, diferentes horas, 19, 20, 21, 22 horas con diferentes horas. Se ve, bueno, estos son
es el ángulo azimutal frente al ángulo cenital. Entonces, bueno, se observa cómo hay, se pudo ver direccionalmente la llegada de este cono de pérdida. Este es un monitor un poco insólito, poco habitual, pero muestra cómo los monitores de muones permiten detectar con cierta precisión la dirección de llegada a la posición de la nube de plasma solar que vaya sobre la Tierra. Entonces, resumen de características de los monitores, los neutrones son sensibles a variaciones de primarios con energía por encima de 2 GeV, tienen una buena sensibilidad a la modulación solar, existe un estándar de detectores que son robustos y fiables, solo requieren corrección atmosférica por presión y, como contrapartida, pues solamente mide el flujo integral, por lo cual se refiere a una gran red terrestre, entonces su capacidad de predicción temprana pues es muy limitada. En el caso de telescopios muones, pues los muones son muy abundantes, pues una gran estadística, ¿de acuerdo? Los detectores son direccionales, aunque son sensibles a las variaciones en los muones con horas de adelanto. Entonces, sin embargo, son sensibles a variaciones primarias con energía por encima de 10 GeV, por tanto, no son sensibles a modulación solar en los radioscópicos de menor energía. Hay una mala proporcionalidad a la modulación solar, porque hay una gran dispersión a la de producción. Entonces, no existe un estándar y requieren una corrección por frío de temperatura de la atmósfera que no se conoce en el momento oportuno. Es decir, esta corrección de perfil por temperaturas, que son los que me modifican esta mala proporcionalidad. Entonces, si no tengo el perfil de temperaturas en ese momento, pues entonces la limitación hay una gran limitación. A veces este perfil de temperaturas solamente se conoce con días de retraso, lo cual pues entonces elimina la posible utilidad. Entonces, sería interesante el hecho de que detectores que pudiesen determinar el perfil de temperaturas en tiempo real, cosa que fue lo que dijimos en la primera charla, y que posiblemente los rasgos también puedan hacer una gran aportación en esta dirección. ¿Qué es el proyecto Trasgo? Bueno, el proyecto Trasgo fue propuesto hace unos 10 años. Prácticamente la idea era aprovechar nuestra experiencia en experimentos de alta precisión, en física nuclear, en concreto la que tuvimos en experimentales, y el precio, digamos, totalmente asequible de las LPCs para desarrollar detectores que llamamos trasgos. Entonces, la idea es que los detectores tuviesen capacidad de tracking y buena resolución temporal, fuesen sensibles a muones y electrones, tuviese una cierta capacidad de medir la energía de electrones y de gamas, y aparte de poder medir grupo de partículas, no solamente una partícula. Por ejemplo, estas son características únicas que no tienen los monitores de muones que se utilizan ahora en el mundo. Dentro de este escenario, pues bueno, hemos desarrollado diferentes detectores, el Dragaldara, en la Universidad de Santiago de Compostela, el MUTT, que se instalamos en Porriño para hacer estudio de tomografía, y el detector Tistán, que se instaló en la Antártida, donde está tomando datos varios surveys, varios a lo largo del Atlántico, ¿de acuerdo? Y ahora pues va a ir a la Universidad de Alcalá de Henares. Y como parte importante está el detector Stratos. Este detector ha sido desarrollado por la empresa Aeronav Technologies en Vigo para hacer estudios atmosféricos. Entonces, como veis, es un detector muy compacto, ha introducido innumerables mejoras respecto a los otros trabajos, digamos, es una nueva generación, ¿de acuerdo? Y entonces, de hecho, tiene un poco mayor superficie. Actualmente está tomando datos, uno de ellos está tomando datos en IB, en Coimbra, digamos, donde han hecho algún estudio de tomografía con resultados fabulosos, ¿de acuerdo? Y, bueno, la idea es el uno de ellos operarlo para hacer estudios atmosféricos. Bueno, como hemos visto, los detectores tipo Trasgo, por ejemplo, en el caso de Trasgaldabas, permiten separar muones de electrones. Los electrones en principio producen cascadas electromagnéticas, los gamas son partículas neutras que entonces pueden producir cascadas electromagnéticas detrás de un radiador de plomo, por lo cual pues aquí vemos la capacidad que tiene uno de estos tipos de separar muones, electrones y gamas mediante estudios de software. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de identificación de partículas. Por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, el alcance de electrones y de gamas, ¿de acuerdo? En función de la energía. Prácticamente esto es la probabilidad de tanto por ciento que llegan al primer plano del detector, al segundo plano, al segundo, al tercero, al cuarto plano. Prácticamente se observa cómo prácticamente electrones con energía por encima de 100 MeV, prácticamente casi todos ellos llegan al cuarto plano del detector. En el caso de los gamas,
prácticamente esta probabilidad, fijaros, esto es tanto por ciento, 1%, digamos, como el gamma se debe de reconvertir, prácticamente la probabilidad de interacción pues es muy pequeña, prácticamente el peso másico que tenemos ahí es muy pequeño, prácticamente la probabilidad de detectar gamma es muy pequeña. Y aquí aparece la dispersión en anchura en centímetros prácticamente de una cascada electromagnética producida por electrones y por gamas. Por ejemplo, estos son 10 centímetros, podemos ver cómo una cascada electromagnética producida por electrones, en principio apenas son su dispersión de 10 o 15 centímetros, en el caso de los gamas es mucho mayor, es decir, hay una forma de separar electrones y gamas basados en la anchura de la cascada electromagnética que se produce. Aquí tengo una identificación de partículas, la probabilidad de separar electrones y muones. Hemos introducido varias variables, por ejemplo, la multiplicidad de hits en el detector, el rango pesado, por ejemplo, el número de hits y en qué plano se han producido, y el chi cuadrado del ajuste, pues se observa cómo hay una gran separación entre muones y electrones, prácticamente, en muchos casos, aunque hay una cierta zona de ambigüedad, pero bueno. Y aquí vemos, por ejemplo, cuando aplicamos la multiplicidad frente al alcance ponderado, por ejemplo, para muones y para electrones, aunque hay una cierta ambigüedad, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay una gran capacidad de medir de separar electrones de muones. Estamos ahora trabajando en la simulación de la distribución de energía. Por ejemplo, sabemos que cuando un electrón es de baja energía, prácticamente apenas llegará al segundo o tercer plano, y según tenga más energía, la probabilidad que tiene llegar plano más adelante y producir mayor hits es mayor. Entonces, bueno, esto es un algoritmo que estamos desarrollando para poder medir la energía de electrones y de gamas. Un ejemplo del uso del trasgo de los trasgos para el estudio de clima especial es el fuego de Cris que tuvo en el año 2015. Aquí observamos, por ejemplo, distintos detectores en Oulu, en Kiel, en Moscú, etcétera, monitores de neutrones, por ejemplo, y este es el resultado de Tragaldabas, prácticamente por evento de distinta multiplicidad. Se observa cómo prácticamente, a pesar de ser un monitor mucho más pequeño, en aquel momento estábamos incluso pues, prácticamente en plan de desarrollo, pues se observó un decrecimiento bastante grande. Y aquí también podemos el Tragaldabas prácticamente en función con otras variables prácticamente típicas a la hora de medir la llegada de tormentas magnéticas a la Tierra, de nubes de plasma solar a la Tierra. La capacidad de direccionalidad que tiene el Tragaldabas nos permitió incluso hacer un mapa de la llegada de rayos cósmicos al detector en el fuego de Cris. Por ejemplo, aquí veo, esto es una simulación del detector prácticamente coordenadas eclípticas. Esto se corresponde prácticamente con un día de datos. Entonces, estos son datos simulados. Entonces, tengo la vertical del detector, es esta línea, prácticamente aquí está el Sol, las coordenadas eclípticas, prácticamente estos son las 0 horas y las 24 horas de un mismo día. Entonces, prácticamente durante el día, prácticamente el detector, prácticamente vemos a mediodía, prácticamente dentro de esta aceptancia está la zona del Sol, mientras que a medianoche, prácticamente, pues la aceptancia respecto a la crítica es mucho más pequeña. Por ejemplo, y esto es, por ejemplo, un ejemplo de un día. Esto es un invento diferencial. Esto es un ejemplo de los datos de todo un día comparados con los datos de un día neutro, de un día prácticamente 15 días antes, cuando no hubo actividad solar. Prácticamente, y aquí observamos prácticamente la imagen que tuvimos del fuego de Cris, del decrecimiento. Prácticamente llegó el día 23 de junio, prácticamente observamos como el día antes y los 2 días antes prácticamente, os recuerdo que el verde más o menos es el 0, si no hay prácticamente escrito. Esto es diferencial, es el día menos un día de referencia para poder eliminar, para poder ver el efecto neto. Entonces se observa cómo prácticamente el día 23 se observa cómo aparece un decrecimiento, después como otra vez se va atenuando, se va recuperando prácticamente hasta que una semana después prácticamente el efecto ha desaparecido. Se observa incluso cómo casi podemos adivinar, incluso por ejemplo aquí hay como si fuesen dos gotas, como si hubiese una cierta estructura. Entonces prácticamente aquí prácticamente ha desaparecido y esto se ha desplazado hacia la izquierda, tiene poca sensibilidad. Os recuerdo, estos sean datos preliminares, en aquella época pues todavía el tracking no está perfectamente delimitado. Y os recuerdo, estos son de todos los metros cuadrados a comparar con los 25 metros cuadrados que tenía el detector del monte Noricura. Entonces prácticamente demuestra un poco la utilidad del detector, aunque si queremos hacer estudios con precisión, prácticamente 2 metros cuadrados es suficiente,
En fin, no hay milagros, pero demuestra un poco la validez de la técnica. Entonces, para ver la respuesta del lector a diferentes tipos de partículas, hemos hecho lo que llamamos un análisis de clústeres. Para ello, hemos hecho un programa de simulación de eventos a distinta energía, prácticamente, y hemos generado primarios de hidrógeno, helio, carbono y hierro. Prácticamente esto es el número de simulaciones que hemos hecho, prácticamente esto es la energía prácticamente por nucleón, prácticamente desde 2 GeV prácticamente hasta 56.000 GeV por nucleón. Entonces, y hemos buscado no solamente partículas, sino clústeres de partículas. Entonces, si tenemos un frente de rayos cósmicos, un frente de una cascada electromagnética, prácticamente hemos buscado el grupo de partículas, donde los cuales básicamente de electrones, que son los más abundantes, donde hemos mirado su multiplicidad, su anchura temporal, prácticamente la suma de las energías de todos los electrones prácticamente y el tamaño. Prácticamente, por lo cual hemos tomado como referencia poco el tamaño del detector. No hemos buscado clústeres pequeños, muy pocos, sino prácticamente el tamaño del detector. ¿Cuál ha sido la estrategia? La estrategia ha sido, pues, evento por evento, buscamos la primera partícula, dentro de una distancia máxima, que era aproximadamente 1,5 metros, buscamos una segunda partícula, a partir de las 2 teníamos el centro de gravedad. Entonces, con este centro de gravedad trazamos una nueva circunferencia, prácticamente buscamos una tercera partícula, etc. Con todo esto buscábamos clústeres, siempre con la idea de que cada nueva partícula estuviese a una distancia máxima del centro de gravedad anterior, aunque para evitar un efecto, digamos, culebra prácticamente de ir enlazando partículas metro y medio, cada vez estuviese más lejos, se reconstruye prácticamente lo que era una serie de partículas cada vez más alejadas, como una especie de culebra, una especie de línea. Prácticamente exigíamos que la dispersión máxima de las partículas estuviese menor dentro de un valor, sigma, con lo cual, por ejemplo, en este caso, pues, con el centro de gravedad CG2, cuando la partícula P4, la partícula P4 estaba dentro del radio, sin embargo, estaba fuera del sigma, con lo cual ya no era aceptable. Entonces buscábamos clústeres relativamente compactos. ¿De acuerdo? Más o menos, en este caso, equivalentes al tamaño del Trafalgar, o sea, 1,8 metros cuadrados. Y hemos medido clústeres electromagnéticos con más de un electrón, clústeres con más de un muón, mixtos con un muón o más electrones, de electrón y gamas, y de gamas, hemos hecho todas las posibles combinaciones. Entonces, hemos generado un montón de ficheros ASCII con la principal información tanto de los clústeres como de las cascadas, como de cada una de las partículas, como distribución radial respecto del centro, etc. Y, bueno, como ejemplo, aquí tengo las funciones de acoplo para electrones y para clústeres de electrones. Por ejemplo, en diferentes rangos de energía. Por ejemplo, sigo el criterio del arco iris, de la acción magnética. Por ejemplo, el color rojo significa baja energía, el color violeta, prácticamente azul violeta, significa muy alta energía. Prácticamente aquí veo electrones, como los electrones de baja energía, digamos como el máximo prácticamente está alrededor de 10 GeV, de 20 GeV, ¿de acuerdo? Luego, cuando vamos a energías más altas, prácticamente se requieren primarios de más energía. Y es lógico, para producir un primario, o sea, un electrón de 2 GeV, ¿de acuerdo? Ahora no me acuerdo cuál era el intervalo, pero de muy alta, para producir un electrón de muy alta energía, hace falta que el primario tenga una energía suficientemente alta. O sea, evidentemente, un primario de baja energía es capaz de producir muones de muy alta energía, que a su vez caigan electrones de muy alta energía. Bueno. Y esto es lo mismo para la función de acoplo para clústeres de electrones, también un poco en función de energía. Por ejemplo, aquí veo el umbral de la energía de clúster de electrones, por ejemplo, 100 MeV, 600 MeV y 1 GeV. Entonces, esto es el umbral del primario y esto es un poco el valor de la posición del máximo, prácticamente, de la función de acoplo. O sea, observamos cómo detectar clústeres de electrones de una energía mayor de 1 GeV automáticamente me está dando una visión de los primarios por encima de 15 GeV y prácticamente centrado en un máximo de 40 GeV. Por ejemplo, aquí represento para un detector de 1,5 metros cuadrado, como en las Galdabas, aquí represento el umbral de las funciones de acoplo. Me han visto que los neutrones son los que tienen un umbral más pequeño. A partir de prácticamente esto en esta escala logarítmica, después podemos detectar muones y electrones según tengamos clústeres de electrones de mayor energía,
se corresponden con primarios de más energía, incluso clústeres mixtos, incluso clústeres de muones, que prácticamente la probabilidad de tener 2 muones en el metros cuadrados es muy pequeña y prácticamente tendremos muy pocos. Entonces, esto me introduce una idea interesante a la hora de estudiar el clima espacial. Por ejemplo, supongamos que yo detecto, tengo un detector de neutrones, pero tengo un detector que detecta muones o que tengo capacidad para detectar clústeres de energía, de electrones de distinta energía. Por ejemplo, si yo mido todos estos puntos, ¿de acuerdo? Pues en principio, aunque no tenga monitores de neutrones, puedo extrapolar a cero este comportamiento prácticamente e ir a energías por debajo de lo que sería la energía, digamos, umbral de un cierto neutrón. Es más, podría incluso estudiar turbulencias. Si yo tengo 3 puntos y veo que estos puntos no tienen un comportamiento suave, sino que algunos crecen, otros crecen, etc., prácticamente podría ser sensible a la existencia de turbulencias prácticamente de esa nube de plasma que está rodeando este momento que está llegando a la Tierra. ¿De acuerdo? Aquí tengo las tasas esperadas para distintas partículas y clústeres de electrones. Por ejemplo, para muones, gamas, muones son más abundantes, prácticamente tengo unos 80 por segundo, prácticamente en un detector como te hablabas. Los gamas son menos abundantes, etc. Aquí tengo electrones de distintos rangos de energía y clústeres de electrones de distintos rangos de energía. Por ejemplo, si yo voy a los clústeres de electrones entre 0,6 y 1 GeV o por encima de 1 GeV, prácticamente aquí tengo la tasa esperada por segundo, prácticamente esta es la tasa por hora, prácticamente que son prácticamente unos 1400 por hora o 1300 por hora, y esta es la dispersión estadística, que es del orden de 3%. Esta es la tasa por día y esta es la sigma, la incertidumbre, en tanto por ciento por día. O sea, si pensamos que los forward decrees, si queremos tener una precisión de, digamos, de tiempo de 1 hora, etcétera, ¿de acuerdo? Prácticamente pues tenemos una precisión del orden del 3%, lo cual es relativamente bajo, pero bueno, repito, estos son datos, son simulados, evidentemente pues hay que tener en cuenta que estamos compitiendo con detectores que tienen 20 metros cuadrados o más, lo cual demuestra pues, que si fuésemos a detectores más grandes o a grupos de electrones, a grupos de detectores más grandes o a grupos de detectores, pues podríamos tener información complementaria y esto mejoraría susceptiblemente. Bueno, a modo de resumen, vivimos en un mundo cada vez más sofisticado y vulnerable a la actividad solar, entonces es importante poder mejorar las técnicas de predicción de las tormentas, de llegada de tormentas magnéticas que puedan afectar a nuestra actividad, a las actividades. Entonces, existe una radiovigilancia, digamos, de neutrones y de muones prácticamente que dan información muy útil, aunque mejorable, y todos estos están desenfocados porque no tienen una buena direccionalidad acerca de cuál era la llegada del primario. Entonces, los electrones de alta energía y los clústeres de electrones ofrecen unas propiedades únicas para estudiar la actividad solar. Porque son direccionales, es posible estimar su energía y, por tanto, establecer bandas de energía de la medida de los rayos cósmicos primarios. Es decir, si hacemos una banda de energía de que primarios son por encima de 10 GeV, sabemos que la llegada respecto al detector prácticamente está muy direccionada. Sabemos exactamente dónde ha llegado y no tenemos el efecto de que estamos detectando un mundo que no ha llegado arriba, pero prácticamente ha entrado por el océano Índico. Entonces, en función de energía primaria es posible reenfocar la llegada y obtener mejores imágenes de la modulación solar. Bueno, su mayor nitidez permite entonces usar detectores de menor superficie, cual no habría que detectores de 20 metros cuadrados, sino a lo mejor pues 10 o menos, aparte de, bueno, de toda la utilidad digamos, que tiene de todas las partículas que producen. Bueno, entonces, los detectores tipo trasgo ofrecen un número de variables, son tasas adicionales de muones, electrones, medida de clústeres y sus propiedades, multiplicidad, tamaño, anchura temporal y estimación de su energía, abriendo un nuevo abanico de posibilidades aún inexploradas para estudio en tiempo real de la actividad solar y en particular para detección temprana de tormentas magnéticas. Ahora bien, para mejorar la solución se requiere detectores de mayor superficie o de varios detectores operando en red. Y esto quizá lo más interesante. Todo que sabe hacer detectores más grandes cada vez es más complicado. Entonces, muestro como ejemplo un mensaje que he recibido de Óscar Martínez de Puebla, en México, prácticamente esto es de hace una semana, prácticamente el 13 de junio, prácticamente. Entonces, me dice: hola Juan, después de varios cursos y trámites, he hablado con Humberto Salazar
sobre la charla, que se refiere a la charla que anteriormente sobre la temperatura. Digamos, estamos instalando un laboratorio de RPCs después de la pandemia. Se interesó, Humberto Salazar me pidió que te avisara que a fin de año esperamos que este laboratorio se termine y podemos tener un arreglo también los 3 RPCs. Creo que sería muy interesante poder integrarlos en la red que están construyendo. Es decir, ahora mismo, os recuerdo, pues tenemos el TOR de Santiago de Compostela, el TOR de la Antártida, que lo hemos tenido en la Universidad de Alcalá. En el INTA están muy interesados en instalar un detector de estratos y, aparte, pues el detector de Puebla, prácticamente. Entonces, sin ir a detectores más grandes, es posible pues, que de aquí a pocos meses, un año, pues haya detectores trabajando, que se trabajan coordinadamente, ¿de acuerdo? Pues es posible reconstruir la llegada de tormentas magnéticas con una gran precisión, prácticamente, con una acción prácticamente muy sospechada. Porque todavía queda mucho por hacer. Bueno, pues esto es todo. Gracias. No sé quién está conectado por ahí. A ver,